Gracias, señora Presidente. Como es de estilo y como corresponde, nuestro agradecimiento al presidente de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, el senador Gustavo Penades, que hizo gala de su experiencia y su capacidad para conducir la comisión. Nuestro agradecimiento a los funcionarios del Poder Legislativo que trabajaron intensamente para que dispusiéramos del material necesario para el estudio de esta rendición de cuentas. Y nuestro reconocimiento al sistema político, porque tenemos que decir que en la comisión se trabajó en un clima de entendimiento constructivo, en un ambiente conciliador, en que gran parte de las disposiciones de esta rendición de cuentas fueron aprobadas por unanimidad, lo cual demuestra objetivamente que afortunadamente tenemos disidencias, pero también muy importantes coincidencias, que eso seguramente va a redundar en beneficio de la sociedad nacional. Yo entiendo que tendríamos que referirnos estrictamente a esta rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal del ejercicio 2021, pero se han hecho en sala consideraciones que a mí me llevan a hacer reflexiones de carácter general y decir que vivimos en un país de una enorme dependencia económica. Esto no sucede desde este gobierno, sino que ha sucedido desde largos periodos de la historia nacional. El anterior gobierno llevó la deuda pública a cifras importantísimas. Si yo no recuerdo mal, andaba por los 45.000 millones de dólares. Hoy se habla del Maya Oro, podríamos hablar eso me hace acordar al Maya Oro de la Vuelta Ciclista del Uruguay, podríamos hablar también del Maya Rosa de las 1000 millas orientales o de muchas mallas, pero lo cierto es que durante el anterior gobierno también se aplicó una política económica que favorecía a la gran empresa. ¿Acaso nos hemos olvidado de UPM? Empresa a la que se le dio lo que se le debía dar y lo que no se le debía dar. Nos hemos olvidado de Montes del Plata, empresa a la que se le dio lo que se le debía dar y lo que no se le debía dar. ¿O acaso nos hemos olvidado que durante el anterior periodo de gobierno se concentró la industria frigorífica en manos de empresas extranjeras? ¿No son esos Maya Oro? ¿No favorecimos al gran capital internacional? ¿A quién favorece la deuda externa del Uruguay? ¿A quién le pagamos intereses? ¿Es que se lo pagamos a nuestros compatriotas o ponemos sobre los hombros de nuestros compatriotas una coyunda que de la que ojalá algún día los podamos liberar? Durante el anterior gobierno se produjo la mayor concentración de la propiedad de la tierra. Yo diría, esas empresas internacionales, esos fondos de inversión extranjeros, ¿no eran los Maya Oros a los que en el anterior gobierno se apoyaba? Y yo la verdad que no soy partidario de la teoría del Maya Oro, pero lo cierto es que en el Uruguay hace mucho tiempo se viene con la teoría del Maya Oro. Y yo digo, vimos aparecer cadenas de farmacias destruyendo un negocio familiar que era tradicional en Uruguay. El que tenía unos pocos pesos podía poner un negocio, poner su farmacia. Durante el anterior gobierno se permitió a los Maya Oro de la empresa farmacéutica generar grandes cadenas de farmacias. Y vimos aparecer Uber. Y no es un Maya Oro Uber. Vimos que un taxi que era una empresa familiar que permitía a los pequeños y medianos empresarios de nuestro país ganarse su sustento sin ser empleados, se la destruyó prácticamente con la llegada de Uber y se le puso alfombra a Uber. Y vimos la aprobación de una ley de tasas de interés que le puso también alfombra roja a la usura. En el Uruguay hubo tasas de interés absolutamente increíbles que en cualquier país del mundo hubieran supuesto intereses usurarios como absolutamente normales porque se le permitió a la banca
fijar las tasas de interés a piacere. Yo digo, ¿y eso no son malla oro? ¿No se apostó a los malla oro? ¿No se apostó a los malla oro con la inclusión financiera entregándole el dinero de los orientales obligatoriamente? Bueno, me da la impresión de que se pensó que también la banca era un malla oro, a la que esa banca, que además es casi toda es extranjera, salvo el Banco República, al cual también se lo quiso privatizar, porque se lo preparó para privatizarse, se lo retiró de los negocios rurales, en el interior no había cajeros automáticos, se cerraban las sucursales. Yo digo, ¿y me vienen a hablar de malla oro? ¿Me vienen a hablar de malla oro? Hace mucho tiempo que acá en el Uruguay se le da manija a los malla oro. Se le da manija y se favorece al gran interés financiero. Esa es la verdad. Porque de ese tema parecería que en Uruguay ya no se habla. En algún momento una corriente política decía que no había que pagar la deuda externa. Quizás eso hubiera sido una locura, pero que el tema de la deuda externa, que el tema de la gran finanza, es un tema que tiene que preocupar al Uruguay, porque es una gran condena que hemos puesto sobre los hombros de las futuras generaciones. Es así, no cabe ninguna duda. En el Uruguay se ha venido pagando 2.500 millones de dólares de intereses. ¿A quién se los pagamos? Se los pagamos a los malla oro, pero además son los malla oro del extranjero. Son los malla oro del extranjero. Tenemos que recapacitar sobre esos temas. Esos son los verdaderos temas. Yo vi estos últimos días enormes colas en las financieras del Uruguay. Ahí no estaban los malla oro. Los malla oro son los que tienen el dominio de la finanza, y eso ha sucedido porque se dictó una ley de intereses en el año 2007 que le favorece a la banca y a la finanza establecer las tasas de interés que se le antoja. O sea que, vamos, acabemos con esto del malla oro. Estamos todos de acuerdo que el malla oro es el que tira del pelotón, pero este invento de los malla oro no es un invento reciente, es un invento que tiene larga data en el Uruguay. Entrando, yo diría, estrictamente al tema de la rendición de cuentas, yo querría decir que, bueno, es la rendición de cuentas posible, no es la rendición de cuentas que uno quisiera. Yo quisiera tener más dinero para salud, para educación, para vivienda, para seguridad, pero lo cierto es que durante muchísimos años hemos llevado políticas de gasto equivocadas. Recuerdo palabras del contador Astori, al que yo le tengo gran respeto, diciendo que uno de los grandes déficits del gobierno anterior había sido la mala política de gasto. Y quizás en este gobierno que nosotros integramos habría que revisar el gasto. Claro que sí, nosotros decimos que hay que revisar el gasto tributario, por ejemplo. Ver a quién se exonera. Porque acá en el Uruguay tenemos que gobernar para los uruguayos, para la pequeña y mediana empresa que es la que provee el 65% del trabajo en el Uruguay, para los trabajadores, que no tienen por qué estar sometidos a una política que los obliga ya, no desde este gobierno, desde anteriores gobiernos, a financiar sus gastos con préstamos de tarjetas de todo tipo, con intereses y comisiones que no se sabe cómo se fijan. Por eso tenemos que ser cuidadosos con el dinero de los orientales, porque estamos en esta situación difícil de tener que pagar 2.500 millones de dólares de intereses anuales. Intereses que pagan la pequeña y mediana industria, el pequeño y mediano comercio, y que pagan nuestros trabajadores. Por eso creemos que no se trata exclusivamente de pedir más dinero, sino de gastar mejor el dinero. Y es por eso que nosotros hemos propiciado reiteradamente la necesidad de una reforma tributaria que ponga equidad al sistema tributario. En esta rendición de cuentas se han agregado
según los informes de que disponemos, unos 226 millones que en el Senado se elevaron a 250 millones. Es obvio que con esos 250 millones no se resuelven todas las necesidades del país, lo sabemos bien, pero es lo que el país puede hacer, porque hemos optado, lamentablemente, desde hace mucho tiempo por la dependencia. Nos congratulamos que se hayan reforzado los rubros referidos al INISA. Lamentablemente, también en materia de reeducación de menores infractores, durante mucho tiempo se ha fracasado y el INISA era verdaderamente una vergüenza nacional, como lo son seguramente nuestras cárceles. Pero la última gestión del INISA nos ha mostrado avances notorios de los cuales nos congratulamos y por eso creemos que es una buena inversión. Seguramente se va a utilizar ese dinero en beneficio de los menores infractores para poderlos reinsertar con éxito en la sociedad y apoyamos a esta nueva gestión del INISA. También nos congratulamos de que, bueno, por fin en Río Branco los niños van a nacer en Río Branco, no van a nacer en el Brasil. Va a haber una sala obstétrica en el Hospital de Río Branco que permita que los niños de nuestro país nazcan en nuestro país. Nos alegramos también de que haya un dinero para, por primera vez, abonar la nocturnidad a los funcionarios peor remunerados del Estado, como son los soldados del país, a los que se ha estigmatizado, se ha maltratado de varias formas, incluso presupuestalmente, y que, bueno, seguramente con esta partida por nocturnidad no van a tener un salario, el salario que nosotros entenderíamos justo, pero bueno, es una forma de reconocer el trabajo sacrificado que hace el soldado cuando le pedimos que controle nuestras fronteras, evite el contrabando, haga la guardia de cárceles y recoja la basura. Se ha reforzado la partida para el hospital militar, que es también asistencia pública, que es donde está el centro de tratamiento de afecciones hepáticas más importantes del país. Es también algo de lo que nos congratulamos y esperamos que sea posible aprobar un fondo de viviendas militares que le permita a esos funcionarios tan mal remunerados tener una posibilidad de acceder a la vivienda digna que se merecen. Hemos acompañado la derogación del adicional al Fondo de Solidaridad sin perjuicio de mantener las sumas que la universidad tradicionalmente ha dispuesto en esa materia para diversos fines. Y digamos que es imprescindible en materia de Fondo de Solidaridad y de adicional al Fondo de Solidaridad encontrar soluciones que estén de alguna forma en consonancia con los ingresos de los profesionales y particularmente de los profesionales jóvenes. Sabemos de las dificultades que padecen muchos profesionales para pagar estas cifras, que son cifras fijas, que no están en relación con sus verdaderos ingresos. Y pensamos que hay que buscar alguna solución que permita que estos fondos tengan alguna relación con los ingresos, los ingresos reales que los profesionales perciben. Nos alegramos mucho de poder satisfacer las aspiraciones de la UTEC de 12 millones de pesos. Nosotros casi semanalmente pasamos por delante de un local de la UTEC que antiguamente era un establecimiento carcelario en la ciudad de San José. Establecimiento carcelario que nosotros visitábamos por razones profesionales y por razones de orden social, y que era una verdadera vergüenza las condiciones en que estaban alojados los presos. Hoy esa cárcel es una sede de la UTEC y le genera a la población del interior y particularmente de esa querida ciudad de San José con la que estoy
familiarmente vinculado desde su fundación, la satisfacción de ver a los jóvenes de la localidad poder realizar sus estudios en un centro de nivel universitario. Y me alegro también de los 160 millones de pesos que se han agregado al presupuesto universitario para financiar la actividad que la Universidad de la República está desarrollando en el interior del país y que le permite a los jóvenes del interior, tradicionalmente también postergados, poder estudiar en las localidades en que han nacido y viven. Por último, digamos que me congratulo de no haberle quitado fondos a INAC, al LATU y a colonización. Colonización necesita una reestructura, pero ha cumplido una tarea importante en el interior del país que en los últimos años se ha visto desfigurada por malas administraciones. Creemos que es imprescindible que colonización tenga el prestigio que supo tener en sus orígenes y que le permita a los jóvenes y a los trabajadores del campo acceder a la propiedad de los inmuebles rurales. Quiero señalar que todas estas cosas y muchas otras serían posibles si la política de dependencia económica que tradicionalmente se ha seguido en el país fuera otra. Recientemente se me ha tildado de ultranacionalista. Bueno, si es ser ultranacionalista, querer a la patria, querer a las familias de los orientales, querer a las familias de mis compatriotas, respetar la historia nacional, soy ultranacionalista. Y quiero decir que desde una óptica ultranacionalista, la política de entrega del interés nacional seguida durante el anterior gobierno, espero que sea revertida durante este, si no también lo condenaré con la misma fuerza que he condenado la tradicional entrega al interés extranjero. Gracias.